Un pueblo que había experimentado la libertad más extraordinaria del universo, estaba, en cuestión de meses, regresando a la esclavitud. No fueron forzados ni engañados por fuerzas exteriores. Estaban haciendo esto voluntariamente. Intercambiaron el espíritu por la letra, la fe por la regla, la cruz por la circuncisión. Y todo esto mientras creían estar agradando a Dios, que habría llevado a cristianos libertos a desear nuevamente el yugo que Cristo ya había roto. ¿Qué tipo de influencia silenciosa es capaz de hacer que la gracia parezca sospechosa y el legalismo atractivo? Pablo, con palabras afiladas como una espada, escribe una de las cartas más directas e inflamadas de todo el Nuevo Testamento. No está solo defendiendo una doctrina, está luchando por almas. Y lo que esta batalla nos revela es algo que sigue vivo, actual, urgente. Es imposible leer esta carta y salir ileso. Cada línea confronta, despierta y reposiciona. Y si valoras contenidos que no suavizan la verdad, sino que revelan la profundidad de las Escrituras con claridad y valentía, este canal es tu lugar. Suscríbete ahora y camina con nosotros por temas que realmente importan. El tono de Pablo en la carta a los Gálatas no es de mera corrección, sino de una alarma espiritual. Escribe con urgencia, como alguien que ve una casa en llamas mientras los moradores duermen. Desde el principio, sin introducciones prolongadas, expresa asombro. Los creyentes estaban abandonando a aquel que los había llamado por la gracia para seguir un evangelio diferente. Este shock inicial revela no solo una preocupación doctrinal, sino el desespero de un padre espiritual viendo a sus hijos siendo arrastrados por un torbellino de confusión. El drama se desenvuelve con intensidad desde los primeros versículos, como podemos percibir en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 en adelante. El apóstol no suaviza las palabras. Declara que incluso si un ángel del cielo predica otro evangelio, debería ser considerado maldito. Esta pesada énfasis no proviene de arrogancia, sino de la gravedad de lo que está en juego. La vida cristiana no se basa en buenas intenciones, sino en la verdad revelada por Dios. Al amenazar la integridad del evangelio, los falsos maestros no solo estaban enseñando algo incorrecto, estaban empujando a los creyentes de regreso a un sistema de esclavitud religiosa que Cristo ya había vencido en la cruz. El celo de Pablo era el de un hombre que sabía que la verdad salva, pero la distorsión de la misma puede condenar. El drama galatiano se desarrolla en un escenario de tensión entre judíos y gentiles. Las iglesias de Galacia, formadas mayoritariamente por gentiles convertidos, estaban siendo presionadas por judíos cristianos a adoptar prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión. Lo que comenzó como fe pura se estaba contaminando con rituales y exigencias que Cristo ya había cumplido en sí. Pablo, al darse cuenta de este movimiento, actuó como un profeta en la brecha, defendiendo no solo la teología, sino el alma de aquellos que estaban siendo engañados. Lo que hace que este inicio sea tan poderoso es el coraje de Pablo para enfrentar el error sin rodeos. No busca agradar a los hombres, sino servir a Dios. Al decir esto, se posiciona como alguien libre del sistema humano de aprobación y autoridad. Esta posición es vital para el resto de la carta, ya que establece que su mensaje no proviene de hombres ni por medio de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Esta origen divina confiere a su palabra un peso que no puede ser ignorado o relativizado. La alerta resonada por Pablo sigue resonando a través de los siglos. En tiempos donde la verdad es frecuentemente diluida para volverse más aceptable, su carta nos recuerda que el Evangelio no es una opinión ajustable, sino una revelación inmutable. Lo que estaba en riesgo no era una preferencia teológica, sino la propia libertad conquistada por Jesús. Escuchar este grito de advertencia es esencial para cualquier generación que desee vivir por la gracia y no por el rendimiento.
Las iglesias de Galacia habían experimentado la libertad en Cristo, pero estaban siendo seducidas por una doctrina que los arrastraba de vuelta a la prisión de la ley. La sustitución de la fe simple por prácticas religiosas legalistas parecía, a primera vista, un profundo espiritual. Sin embargo, para Pablo, esto era un retroceso fatal. Veía con claridad el riesgo: cambiar el espíritu por la carne, la promesa por la obligación, la fe viva por rituales muertos. Este es el peso de lo que está descrito en Gálatas capítulo 3, versículo 3, cuando el apóstol pregunta: habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora os estáis perfeccionando por la carne? Esta pregunta retórica es una herida abierta en el alma de la carta. Pablo no acusa con frialdad, sino con perplejidad. El problema no era solo teórico, sino profundamente espiritual. Los gálatas estaban siendo tentados a creer que la aceptación de Dios dependía del cumplimiento de la ley mosaica. Esta idea mina completamente el fundamento de la justificación por la fe, que es el corazón del Evangelio. Cuando el rendimiento humano se coloca como criterio de salvación, la cruz de Cristo pierde su significado y se vuelve en la práctica innecesaria. El legalismo no solo roba la libertad, sino que también desfigura la imagen de Dios. Presenta a un Padre Celestial que exige obras impecables para amar plenamente a sus hijos. Pablo se levanta contra esta distorsión, recordando a los gálatas que fue por la fe que recibieron el Espíritu y no por obras de la ley. Los invita a mirar hacia atrás y recordar cómo todo comenzó, con fe, con entrega, con la acción sobrenatural de Dios y no con esfuerzo humano. Esta memoria no es nostálgica, es un llamado a la coherencia espiritual. Esta tensión entre libertad y esclavitud sigue siendo actual. En muchos contextos cristianos, la gracia es proclamada desde los púlpitos, pero en la práctica, los fieles son cargados con fardos de reglas humanas que buscan conquistar el favor de Dios. La carta a los Gálatas se levanta como un protesto divino contra este sistema. Cristo no murió para hacernos obedientes a códigos, sino para darnos una nueva vida, guiada por el Espíritu, motivada por amor y sostenida por la fe. Volver a la esclavitud de la ley es traicionar el sacrificio de Cristo. La libertad conquistada en la cruz no es una licencia para el pecado, sino un llamado a una vida transformada por la gracia. La verdadera libertad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en vivir plenamente quien fuimos llamados a ser. Pablo veía esta libertad en riesgo, y su pasión por rescatarla es lo que hace que esta carta sea tan poderosa y aún tan necesaria. Cuando Pablo habla sobre un otro evangelio predicado entre los Gálatas, él no se refiere a algo completamente opuesto, sino a una distorsión sutil. El mayor peligro no era una herejía grotesca, sino una mezcla peligrosa entre gracia y obras. Este evangelio adulterado mantenía el lenguaje cristiano, pero cambiaba el centro de la fe. En lugar de la cruz como base de la salvación, la obediencia a la ley se colocaba como requisito. Este tipo de desvío es más letal porque se disfraza de piedad, mientras envenena la esencia del evangelio verdadero. La distorsión no comienza con negaciones directas, sino con añadidos. Un poco de levadura, alerta Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 9, leuda toda la masa. Añadir exigencias a la gracia parece inofensivo, incluso prudente, pero este pequeño ajuste altera completamente la lógica de la salvación. Si somos salvos por la fe más algo, entonces ya no es más fe pura, sino mérito. Y donde hay mérito no hay necesidad de cruz. Este es el gran escándalo de la gracia. Ella nos declara justos, sin que tengamos que probar que somos dignos. La consecuencia de esto es devastadora. Cuando el evangelio es distorsionado, las personas son llevadas a un ciclo de culpa, desempeño y comparación. La fe, que debería traer descanso y renovación, se convierte en un peso.
Pablo lucha contra esto con vehemencia porque sabe que al final el resultado es desviar corazones de Cristo hacia sí mismos. Y no hay esclavitud más sutil que aquella que se viste de espiritualidad. Cuando el enfoque deja de ser Cristo y pasa a ser el comportamiento humano, la libertad es sustituida por una religiosidad vacía. La fuerza de la carta a los Gálatas radica precisamente en su capacidad de desenmascarar las distorsiones más elegantes. Pablo muestra que el verdadero evangelio no necesita aditivos. Es suficiente, completo. El evangelio es Cristo crucificado y resucitado. No necesita ser mejorado con prácticas religiosas para ser eficaz. Al contrario, cualquier intento de completarlo es, en realidad, una señal de incredulidad en el poder de la cruz. Esta realidad exige de nosotros una vigilancia constante. Ni todo mensaje bonito es verdadero, ni toda práctica religiosa es saludable. Lo que define el Evangelio no es su popularidad, sino su fidelidad a la revelación de Dios en Cristo. Pablo nos enseña que tropezar en la verdad no es solo un error doctrinal, es un riesgo eterno. Y su pasión por preservar la pureza del Evangelio debe reavivar en nosotros el celo por aquello que realmente libera. Es difícil no pensar en cuántas veces el Evangelio también ha sido distorsionado ante nuestros ojos, a veces sutilmente, otras con total descaro. ¿Cuál es el tipo de Evangelio que más has visto ser predicado hoy? Comparte en los comentarios. Sí, será interesante ver cuántas versiones diferentes están circulando por ahí. Una de las cuestiones más delicadas enfrentadas por Pablo al escribir a los Gálatas era su propia autoridad apostólica. Sus opositores intentaban desacreditarlo, sugiriendo que no era un apóstol legítimo como Pedro, Juan o Santiago, ya que no había caminado con Jesús durante el ministerio terrenal. La duda lanzada no era solo personal, sino estratégica. Si Pablo no era un verdadero apóstol, entonces su mensaje tampoco merecía confianza. Por ello, él abre su testimonio con firmeza, dejando claro que no fue enviado por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, como vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Al revelar su pasado como perseguidor de la iglesia, Pablo no busca autopromoción, sino autenticidad. Muestra que su transformación fue tan radical e inesperada que solo podría explicarse por una intervención directa de Cristo. No recibió instrucción de ningún hombre, ni siquiera buscó la aprobación de los apóstoles en Jerusalén inmediatamente. En lugar de eso, pasó un tiempo de preparación y comunión con Dios, siendo moldeado directamente por el Espíritu. Esto otorga a su mensaje una pureza rara, no contaminada por tradiciones humanas o intereses políticos de la época. El hecho de que Pablo sea una figura fuera del sistema incomodaba a muchos líderes judaizantes, que se veían como guardianes legítimos de la fe. Sin embargo, era precisamente esta libertad de Pablo la que lo convertía en un instrumento eficaz para alcanzar a los gentiles. No estaba atado a las costumbres y estructuras de los judíos, lo que le permitía comunicar el Evangelio con claridad a aquellos que estaban fuera. Esto, sin embargo, no significaba que su mensaje era inferior o menos verdadero. Al contrario, venía directamente de la fuente, de Jesucristo glorificado. Al compartir que, después de un tiempo, fue a Jerusalén y fue recibido por Santiago, Pedro y Juan, Pablo demuestra que aunque su autoridad no dependía de ellos, había una concordancia espiritual entre él y los líderes de la iglesia. Reconocieron que a Pablo se le había confiado el Evangelio para los gentiles, así como a Pedro se le había llamado para los judíos. Esta validación, registrada en Gálatas capítulo 2, versículos 7 a 9, no servía como un sello formal, sino como evidencia de una unidad en medio de la diversidad de ministerios. El coraje de Pablo al afirmar su autoridad sin arrogancia es una lección poderosa para nuestros días. La fidelidad a la verdad no depende de la aceptación de las multitudes ni de la aprobación de figuras religiosas influyentes.
Cuando alguien es llamado por Dios, su autoridad se fundamenta en la misión que le ha sido dada, y no en títulos humanos. Pablo no se doblega ante las presiones institucionales, se doblega solo ante Cristo. Y es esta sumisión la que le otorga valentía para corregir, enseñar y, si es necesario, confrontar incluso a los apóstoles más respetados. Cuando Pablo finalmente se dirige a Jerusalén para encontrar a los principales líderes de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, el clima no era de competencia sino de confirmación. Lleva consigo a Bernabé y a Tito, un griego no circuncidado, como símbolo vivo de la libertad que había sido concedida a los gentiles. La presencia de Tito no era accidental. Pablo lo trae intencionalmente como prueba de que la fe en Cristo era suficiente, sin necesidad de las prácticas de la ley mosaica. Este momento se describe en Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 3, como una reunión privada con los que eran considerados columnas de la iglesia. La tensión que planeaba sobre este encuentro era enorme. Había, tras las cortinas, hombres infiltrados, los llamados hermanos falsos, que intentaban restringir la libertad de los convertidos gentiles. Querían sigilosamente someter a los nuevos creyentes a la antigua alianza. Pablo, sin embargo, no cedió ni un instante. Sabía que el evangelio no podría ser negociado para mantener apariencias o agradar a líderes religiosos. Lo que estaba en juego no era una cuestión cultural, sino la integridad de la verdad. Y en ese momento decisivo, la verdad prevaleció. Los apóstoles de Jerusalén, al escuchar la explicación de Pablo, reconocieron la gracia que le había sido dada. Se dieron cuenta de que el mismo Dios que operaba entre los judíos por medio de Pedro, estaba actuando entre los gentiles por medio de Pablo. Esta percepción generó algo raro y precioso: comunión. La unidad entre los líderes no se basó en uniformidad de métodos, sino en la fidelidad a un mismo Señor. El Evangelio tenía varias expresiones culturales, pero una única esencia: Jesucristo crucificado y resucitado. Este encuentro también nos revela un principio importante. El Evangelio necesita ser preservado, pero también necesita ser confirmado. Pablo, incluso con su autoridad divina, entendió el valor del diálogo con los hermanos. No buscaba aprobación, pero sabía que la comunión fortalece la misión. La verdad del Evangelio nunca está en disputa cuando todos los involucrados están sometidos al Espíritu. Fue por esta sumisión mutua que la Iglesia permaneció unida, incluso ante presiones tan intensas. Al final de este encuentro, los apóstoles extendieron la mano derecha de la comunión a Pablo y Bernabé. Fue un gesto simbólico, pero cargado de significado, reconocimiento, apoyo, hermandad. Y con este gesto, la misión a los gentiles ganó una fuerza aún mayor. El Evangelio ya no estaba limitado a Jerusalén. Ahora avanzaba con libertad por las carreteras del Imperio Romano. Y por medio de hombres diferentes, pero comprometidos con la misma verdad, el mensaje de Cristo comenzó a alcanzar los confines de la tierra. La convivencia entre judíos y gentiles en la nueva fe cristiana no era simple. Había resistencias profundas, arraigadas en siglos de tradición, rituales y separaciones culturales. Pedro, incluso siendo uno de los líderes que había aceptado la misión de Pablo a los gentiles, titubeó cuando se vio presionado por hermanos judaizantes. En un momento crucial, comenzó a evitar comer con los gentiles por miedo a los de la circuncisión. Esta actitud no era solo personal, estaba negando en la práctica la verdad del Evangelio. Por eso, Pablo lo reprende abiertamente, como vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. La escena es intensa. No se trata de una disputa de ego entre dos apóstoles, sino de una batalla por la integridad de la fe cristiana. La conducta de Pedro, influyente como era, podría causar un efecto dominó de hipocresía entre los creyentes. Y fue exactamente lo que sucedió.
Otros judíos, incluso Bernabé, fueron arrastrados por la misma disimulación. Lo que podría parecer solo una elección personal de convivencia se transformó en una amenaza a la unidad y a la pureza del Evangelio. Pablo, con celo y claridad, denuncia la contradicción entre la fe profesada y el comportamiento adoptado. Si Pedro vivía como gentil y ahora exigía que los gentiles vivieran como judíos, ¿dónde estaba la coherencia? Esta pregunta, hecha en público, revela una verdad dolorosa. Incluso los líderes más respetados pueden fallar, y cuando lo hacen, deben ser corregidos con firmeza y amor. Pablo no lo hace por vanidad, sino por fidelidad a la verdad. Entiende que ceder a la presión cultural en ese momento significaría comprometer todo el mensaje de la cruz. Este episodio muestra que el Evangelio no puede ser moldeado a las conveniencias sociales. Exige valentía para confrontar, especialmente cuando la verdad está siendo distorsionada por miedo o presión. Pablo enseña que la conducta de los líderes debe reflejar la doctrina que predican. Cuando hay incoherencia, el cuerpo de Cristo sufre. Y cuando hay hipocresía, el espíritu se entristece. La unidad de la Iglesia no puede ser construida sobre concesiones doctrinales, sino sobre el fundamento sólido de la verdad revelada. El enfrentamiento entre Pablo y Pedro es un recordatorio de que la verdad del Evangelio es mayor que cualquier reputación. Pedro fue reprendido pero no rechazado. Esto nos enseña que confrontar con amor también es un acto de comunión. La libertad que Pablo defendía no era una idea abstracta, era algo tan real que valía la pena arriesgar relaciones para preservarla. Y es por eso que la carta a los Gálatas sigue siendo uno de los documentos más poderosos de la historia cristiana, porque muestra que la verdad, cuando es protegida con amor y valentía, siempre genera frutos de vida. En el punto más sensible de la carta, Pablo revela la columna vertebral de todo el Evangelio. El ser humano no es justificado por obras de la ley, sino mediante la fe en Jesús Cristo. Esta declaración encontrada en Gálatas capítulo 2, versículo 16, es más que una doctrina teológica. Es un divisor de aguas entre dos alianzas. Justificación significa ser declarado justo ante Dios, no por mérito personal, sino por la confianza en lo que Cristo realizó en la cruz. Para Pablo no había término medio, o la salvación es por la fe o no es salvación alguna. Esta convicción nace de la experiencia personal del apóstol. Él había sido celoso con respecto a la ley, un fariseo ejemplar, irreprensible a los ojos de los hombres. Pero todo esto se convirtió en estiércol cuando conoció la gloria de Cristo. La justificación por la fe fue la liberación de una vida de esfuerzo constante para intentar agradar a Dios basándose en méritos propios. Esta liberación, sin embargo, no llevó a Pablo al relajamiento espiritual, sino a una entrega aún más profunda. Como él mismo declara, ya no era él quien vivía, sino Cristo quien vivía en él. Esta doctrina no es solo un argumento contra el legalismo judío, es una base vital para la vida cristiana. La fe que justifica también transforma. Al creer en Cristo, el hombre recibe una nueva identidad. No más condenado, sino aceptado. No más esclavo, sino hijo. Eso cambia todo. La motivación para obedecer deja de ser el miedo al rechazo divino y pasa a ser el amor por un Dios que nos declaró justos sin que mereciéramos. La fe verdadera, entonces, no es pasiva. Ella produce frutos, mueve el corazón, altera el carácter. El error de los judaizantes era imaginar que la ley podría complementar la obra de Cristo. Ellos veían la cruz como necesaria, pero insuficiente. Este pensamiento, disfrazado de celo, es una afrenta a la suficiencia del sacrificio de Jesús. Cuando se intenta sumar cualquier mérito humano a la obra de la cruz, en la práctica se está diciendo que ella no fue suficiente. Pablo combate esta idea con todo el vigor, porque entiende que diluir la justificación por la fe es como remover la sangre.
de la cruz, el Evangelio se convierte en vacío. La justificación por la fe sigue siendo la muralla que protege el Evangelio contra los ataques de la religiosidad. Es por medio de ella que el pecador es declarado justo, incluso siendo todavía imperfecto. Es por esta verdad que la cruz se vuelve preciosa. Y es por este motivo que Pablo escribe con tanta pasión. Él no está defendiendo una idea, sino el corazón del plan de Dios. La fe que justifica es el portal a la libertad, en la gracia y a la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Al profundizar su argumento, Pablo presenta un contraste impactante. Aquellos que viven bajo la ley están bajo maldición, mientras que los que viven por la fe participan de la promesa. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, él recuerda que está escrito: «Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas». Este es el peso insoportable de la antigua alianza. Exige perfección absoluta. Un solo desliz es suficiente para poner al individuo bajo condenación. La ley no tiene misericordia, exige justicia total. La promesa, por otro lado, está fundamentada en la fe y fue dada a Abraham mucho antes de que la ley fuera instituida. Dios prometió que, por medio de la descendencia de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Esta bendición no dependía de la obediencia a la ley, porque aún ni siquiera existía. Por lo tanto, la herencia espiritual no puede ser conquistada por obras, sino recibida por fe. Pablo muestra que la gracia no es un plan de emergencia, sino el plan original de Dios. La ley fue inserta temporalmente, como veremos más adelante, pero la promesa es eterna. Cristo, al ser colgado en el madero, asumió sobre sí la maldición de la ley. Él se hizo maldición para que fuésemos liberados de ella. Este acto sustitutivo es el punto de convergencia entre justicia y misericordia. Jesús no anuló la ley, sino que la cumplió plenamente, y al hacerlo, abrió camino para que la promesa hecha a Abraham alcanzara a los gentiles. Ahora no es más necesario pertenecer al pueblo judío ni practicar los rituales de la ley para ser heredero de la bendición. Basta creer en Jesús y recibir por la fe el Espíritu Santo. Esta comparación entre maldición y promesa revela la diferencia radical entre el sistema de la ley y el de la gracia. La ley revela el pecado, pero no ofrece poder para vencerlo. La gracia, por su parte, revela a Cristo y ofrece el Espíritu para una nueva vida. Quien vive por la ley intenta en vano alcanzar el cielo por sus propios méritos. Quien vive por la gracia reconoce su quiebra moral y se lanza en los brazos de la misericordia divina. Esta es la verdadera libertad. Saber que la bendición no viene por esfuerzo, sino por fe. La elección entre vivir bajo la maldición o la promesa aún está ante muchos. Muchos, incluso dentro de la iglesia, intentan merecer el favor de Dios, basado en sus prácticas y sacrificios. Pero Pablo nos invita a un camino más excelente, el de la fe simple, que confía plenamente en la obra consumada de Cristo. Y esta confianza es lo que nos convierte en herederos legítimos de la promesa, libres de la maldición, reconciliados con Dios. Para reforzar la primacía de la fe sobre la ley, Pablo vuelve al inicio de la historia del pueblo de Dios y señala a Abraham. Él no elige a Moisés, el legislador, sino a Abraham, el hombre de la promesa. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, Pablo declara: «Así como Abraham creyó en Dios, y eso le fue imputado como justicia». Esta cita de Génesis es poderosa, porque muestra que la justificación por la fe ya estaba en acción mucho antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Abraham no fue justificado por obediencia a la ley, sino por creer en una promesa divina. La elección de Abraham como ejemplo no es aleatoria. Él es el padre de la fe, el prototipo de la relación con Dios basada en confianza, no en desempeño. Dios le prometió descendencia y bendición, incluso cuando él y Sara eran estériles. Abraham no vio inmediatamente el cumplimiento de la promesa, pero continuó creyendo.
Esta fe, incluso ante la imposibilidad, fue lo que le confirió justicia. La fe de Abraham es activa, perseverante, confiada. Y es este tipo de fe que Pablo propone a los Gálatas como modelo de la verdadera espiritualidad. La ley, que vino siglos después, no anula la promesa hecha a Abraham. No fue dada para sustituir la fe, sino para revelar la necesidad de ella. La promesa es anterior, superior y eterna. Cuando los judaizantes intentaron imponer la ley a los gentiles, estaban, en la práctica, ignorando lo que Dios había hecho con Abraham. Estaban proponiendo una espiritualidad basada en esfuerzo humano, cuando el propio Dios había iniciado todo con una promesa recibida por fe. Este error es más que una falla de interpretación. Es una desconexión del plan redentor de Dios. Al decir que los que tienen fe son hijos de Abraham, Pablo amplía la identidad del pueblo de Dios. Ya no son solo los descendientes físicos de Israel, sino todos los que creen, independientemente de etnia o cultura. Esta inclusión radical es uno de los frutos más valiosos de la nueva alianza. La familia de la fe se construye no por sangre humana, sino por la sangre de Cristo. Y esta familia lleva la bendición prometida a Abraham, ser canal de bendiciones para todas las naciones. Volver a la historia de Abraham es como volver a los orígenes de la gracia. Él nos recuerda que Dios no busca perfección, sino fe, que la relación con el Creador siempre ha sido basada en la confianza y no en el desempeño. Y que la verdadera justicia nunca fue fruto de la ley, sino de la promesa. Esta es la invitación de Pablo: redescubrir en Abraham la simplicidad y el poder de la fe que precede cualquier regla, rito o tradición. La tensión entre la promesa y la ley alcanza un punto crucial cuando Pablo explica la función temporal de la ley mosaica. En Gálatas capítulo 3, versículo 24. Él afirma que la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La palabra ayo designa a un tutor, alguien encargado de cuidar a un niño hasta que alcance madurez. Esta imagen es poderosa porque revela que la ley no era el fin, sino un medio, una etapa necesaria para prepararnos para la plenitud de la fe en Jesús. La ley tenía la función de revelar el pecado, exponer la necesidad de redención y mantener al pueblo de Dios en disciplina hasta que viniera el Mesías. Mostraba el patrón de santidad divina, pero no ofrecía poder para cumplirlo. Su rigidez era pedagógica, servía para poner límites y despertar conciencia. En ese sentido, fue una bendición, pero con fecha de caducidad. Pablo no la demoniza, sino que la coloca en su debido lugar. Una preparación, no la solución final. El problema comienza cuando lo que era provisional se trata como permanente. Este entendimiento es revolucionario para los Gálatas y para todos los que intentan vivir hoy bajo el peso del desempeño religioso. Cuando alguien intenta alcanzar la justificación a través de la ley, está en la práctica viviendo como un niño que se niega a crecer. Es como si el ayo, que ya cumplió su misión, siguiera ejerciendo autoridad sobre un heredero adulto. Pablo muestra que con la venida de Cristo, la fe fue revelada y la tutela terminó. Ahora, los creyentes no son más supervisados por la ley, sino guiados por el Espíritu. El uso de la ley como instrumento de justificación es como intentar abrir una puerta ya desbloqueada con una llave oxidada. La cruz abrió el camino de la gracia e insistir en rituales o códigos como medio de salvación es negar la suficiencia de Jesús. La ley, que apuntaba a Cristo, no puede ocupar su lugar. Y cuando es exaltada por encima de la fe, se convierte en un obstáculo a la libertad. Pablo quiere que los Gálatas se den cuenta de que ya no son menores bajo tutela. Han madurado en la fe y deben vivir como herederos libres. Comprender la función temporal de la ley es esencial para experimentar la plenitud de la vida cristiana.
Es reconocer que aunque la ley haya sido santa y justa, apuntaba a algo mayor. Ahora que Cristo ha venido, somos invitados a vivir ya no como siervos con miedo a errar, sino como hijos que conocen el corazón del Padre. Y es este corazón el que nos guía, transforma y sostiene. Pablo conduce a los Gálatas a un clímax espiritual cuando revela que en Cristo no son solo creyentes o seguidores, sino herederos legítimos de la promesa. En Gálatas capítulo 3, versículo 29, él afirma: «Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, y herederos conforme a la promesa». Esta declaración rompe todas las barreras religiosas, étnicas y sociales. Ya no importa si el individuo es judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer, todos son uno solo en Cristo Jesús. Esta nueva identidad es el núcleo de la libertad cristiana. Ser heredero no es solo recibir una herencia futura, sino vivir desde ahora con la dignidad de quien pertenece a la familia real. El heredero no vive en la inseguridad del siervo ni en la ansiedad del huérfano. Él sabe a quién pertenece, conoce el valor que tiene y camina con confianza. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que han sido adoptados como hijos y como tales tienen acceso pleno a las riquezas espirituales prometidas desde Abraham. Esta herencia, sin embargo, no es material o limitada a las bendiciones terrenas. Incluye el Espíritu Santo, la justificación, la vida eterna, la comunión con Dios y la participación en el reino. Es una herencia invisible a los ojos naturales, pero poderosa para transformar toda la existencia. El legalismo, al tratar de condicionar esta herencia a la obediencia a la ley, roba su naturaleza graciosa y transforma el Evangelio en un contrato de méritos. Pablo reafirma que el derecho a la herencia viene por la fe, no por el esfuerzo. Esta nueva identidad también redefine las relaciones. En Cristo desaparecen las divisiones humanas que antes separaban a los pueblos. La cruz derribó el muro que había entre judíos y gentiles, entre los de dentro y los de fuera. Ahora todos los que creen son parte de la misma familia, con igualdad de acceso y dignidad. La Iglesia, por tanto, no puede permitirse reproducir las distinciones del mundo. Somos todos hijos adoptados, con el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu habitando en nosotros. La conciencia de que somos herederos debe afectar profundamente nuestra manera de vivir. No necesitamos más luchar por aceptación ni temer rechazo. En Jesús ya hemos sido aceptados, sellados y garantizados. La fe nos inserta en una historia que comenzó con Abraham, fue cumplida en Cristo y se extiende hasta nosotros. Y esta fe transforma a los deudores temerosos en hijos confiados. No se trata más de intentar agradar a Dios con nuestros méritos, sino de andar con Él como quien ya ha sido plenamente amado. La profundidad del Evangelio se vuelve aún más real cuando Pablo revela que Dios no solo nos declaró justos, sino que colocó su Espíritu en nuestros corazones. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, él escribe: «Y porque sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre». Esta es una de las pasajes más tiernas de toda la carta, revelando que la filiación en Cristo no es solo jurídica, es relacional, íntima, vivida en lo más profundo del ser. El clamor «Abba, Padre» no es una repetición mecánica, sino un grito de identidad. Es la voz del Espíritu testificando con nuestro espíritu que pertenecemos a Dios. Esta relación de hijo a padre es radicalmente diferente de la que existía bajo la ley. El siervo obedece por obligación, con miedo a la punición. El hijo, sin embargo, se mueve por amor, confianza y deseo de agradar al Padre. Este cambio de postura es obra del Espíritu Santo, no de técnicas religiosas o de comportamiento externo. Esta nueva realidad espiritual nos impide retroceder a la esclavitud. Pablo alerta que, si somos hijos, no debemos vivir más como esclavos. Volver a la ley, en este contexto, es como un hijo legítimo renunciar a la casa del padre para vivir como un siervo.
Es cambiar la mesa por la zona de esclavos, la intimidad por el distanciamiento. El Espíritu que habita en nosotros nos convence, diariamente, de que hemos sido llamados a la libertad, a la comunión, a una relación real y transformadora con Dios. El Espíritu no solo nos convence de quiénes somos, sino que también nos guía en el camino de la verdad. Nos recuerda de la gracia, nos fortalece contra el pecado y nos moldea a la imagen de Cristo. Vivir como hijos es vivir guiados por esta presencia interior que susurra a nuestro corazón que no estamos solos. Esta seguridad espiritual es el antídoto contra la tentación de buscar seguridad en reglas, tradiciones o apariencias religiosas. Es en el Espíritu que encontramos descanso, dirección y poder. El clamor del Espíritu nos invita a abandonar cualquier mentalidad de orfandad espiritual. Somos hijos, y no solo en el papel. Somos hijos en el corazón, en la sangre, en el Espíritu. Esta certeza cambia la forma en que oramos, cómo adoramos, cómo enfrentamos las pruebas. No es más necesario mendigar bendiciones o intentar negociar con Dios. En Cristo ya hemos sido adoptados, aceptados y capacitados. Y esta realidad es la base más sólida sobre la cual cualquier vida cristiana verdadera puede ser edificada. Pablo recurre a una ilustración audaz para enseñar sobre la libertad en Cristo. Recuerda la historia de Abraham, Sara y Agar, comparando a las dos mujeres con los dos pactos. En Gálatas capítulo 4, versículos 22 a 26, afirma que Agar representa el pacto del Sinaí, que genera hijos para la esclavitud, mientras que Sara representa el pacto de la promesa, que genera hijos libres. Esta analogía era impactante, especialmente para los judíos que se glorificaban en su descendencia abrahámica. Pablo, sin embargo, redefine la filiación espiritual con base en la promesa. No en la línea física. Agar, la esclava egipcia, tuvo un hijo según la carne, Ismael. Su embarazo fue resultado de la impaciencia humana, de la tentativa de anticipar los planes de Dios por medios propios. Ya Sara, estéril y avanzada en edad, generó a Isaac según la promesa, en total dependencia del poder divino. Esta diferencia entre actuar por la carne o confiar en la promesa es el núcleo de la argumentación paulina. Los que insisten en vivir por la ley están espiritualmente colocándose al lado de Agar, tratando de obtener herencia por esfuerzo y no por fe. Esta comparación tiene implicaciones profundas para la identidad de los creyentes. Pablo declara que los hijos de la promesa son como Isaac, libres, herederos, nacidos de arriba. Ya los hijos de la esclava son aquellos que aún viven bajo el yugo de la ley, buscando justificación por méritos. Al decir esto, él no solo defiende la libertad cristiana, sino que invita a los Gálatas a romper de forma definitiva con cualquier sistema que los lleve de vuelta a la esclavitud espiritual. No hay lugar para la neutralidad. O se vive como libre o como esclavo. Pablo va más allá y dice que así como Ismael persiguió a Isaac, los hijos de la carne siempre perseguirán a los hijos del Espíritu. Esto se manifiesta en las presiones religiosas, en las críticas contra la gracia, en los ataques a la libertad. La religión legalista teme la libertad porque no puede controlarla. Pero Pablo es enfático. Los hijos de la esclava no heredarán con los hijos de la libre. La libertad no puede coexistir con la esclavitud. El Evangelio no puede ser mezclado con la ley. Uno necesita ser expulsado para que el otro florezca. Esta metáfora de los dos pactos nos obliga a una elección clara. O vivimos por la confianza en las promesas de Dios, como hijos de la libre, o intentamos conquistar nuestro espacio por esfuerzo, como hijos de la esclava. El Evangelio nos llama a la libertad, no a la performance. Nos invita a confiar, no a controlar. Y esta confianza es lo que nos convierte en verdaderos hijos, libres para amar, servir y vivir de acuerdo con el Espíritu, no con la presión de la religiosidad. Después de demostrar la supremacía de la promesa sobre la ley, Pablo hace un llamado directo a los Gálatas. Para la libertad fue que Cristo nos libertó.
Permaneced pues firmes, y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Esta frase, registrada en Gálatas capítulo 5, versículo 1, es como una trompeta de alerta y una convocatoria a la resistencia. La libertad conquistada por Cristo no puede ser tratada con descuido. Es un don precioso, pero también una responsabilidad que exige firmeza y vigilancia. La libertad cristiana no es un permiso para el pecado, sino una capacitación para vivir en el Espíritu. Muchos confunden libertad con libertinaje, y otros, por miedo al exceso, acaban retornando al legalismo. Pablo muestra que ninguno de los extremos representa el verdadero evangelio. El yugo de la esclavitud puede venir disfrazado de santidad, pero su esencia es siempre la tentativa humana de sustituir la obra de Cristo por méritos personales. Este yugo debe ser rechazado con valor y convicción. Pablo advierte que aceptar prácticas de la ley como condición de salvación, como la circuncisión, anula los efectos de la cruz. Quien intenta justificarse por la ley se separa de la gracia. Esta es una afirmación fuerte y directa. O Cristo es todo, o Él no es nada. No hay espacio para mezclar los dos pactos. El Evangelio exige exclusividad. Cristo no vino para ser un complemento a la religión antigua, vino para cumplirla y establecer algo completamente nuevo. Aceptar un sistema mixto es despreciar el sacrificio de Jesús. La firmeza que Pablo exige no es arrogancia espiritual, sino conciencia de lo que ha sido conquistado. Llama a los Gálatas a permanecer firmes, porque sabía que la presión para ceder era intensa. Era más fácil conformarse, seguir reglas, agradar a los hombres, pero el Evangelio nos desafía a caminar contra la corriente. Permanecer firmes es resistir la tentación de reducir la fe a un sistema de comportamiento. Es mantener los ojos fijos en la cruz, incluso cuando otros intentan desviar el enfoque hacia tradiciones humanas. Esta firmeza no viene de la fuerza de voluntad, sino de la fe. Quien conoce la verdadera libertad no desea volver a las cadenas del pasado. Por eso Pablo no solo enseña, él clama. Su pasión es visible. No está solo escribiendo una carta, está luchando por las almas de sus hijos en la fe. Sabe que el Evangelio no se defiende solo con argumentos, sino con el valor para mantenerse firme, incluso cuando todo alrededor invita a la conformidad. La libertad en Cristo, aunque gloriosa, no elimina la realidad del conflicto interior. Pablo deja esto claro al hablar de la batalla entre la carne y el espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, él escribe: «Porque la carne milita contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Porque son opuestos entre sí, para que no hagáis lo que, por ventura, sea de vuestro querer». Este enfrentamiento es constante, íntimo y determinante. La carne representa la vieja naturaleza, mientras que el espíritu es la presencia viva de Dios dentro del creyente. Esta tensión revela que la vida cristiana no es una zona de confort, sino un campo de batalla. La carne desea lo que es contrario a Dios: egoísmo, orgullo, inmoralidad, envidia. El espíritu, por su parte, genera amor, humildad, pureza, dominio propio. Estos deseos opuestos cohabitan dentro de cada cristiano, creando un dilema moral diario. No se trata de una falla en la fe, sino de una característica del camino cristiano. La libertad no elimina el conflicto, sino que cambia su naturaleza. Ahora luchamos con el espíritu y no con nuestras propias fuerzas. Esta lucha interna no se vence solo con disciplina, sino con rendición. El secreto no está en intentar suprimir la carne a través de reglas, sino en andar en el Espíritu. Pablo enseña que, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Esta afirmación deconstruye el pensamiento legalista de que el único camino hacia la santidad es la obediencia ciega. Por el contrario, es la comunión con el Espíritu la que genera frutos verdaderos, no por obligación, sino por transformación interior.
Esta batalla también expone un error común: la idea de que la gracia es permisiva. Pablo nunca defiende una libertad descontrolada. Por el contrario, él reconoce que la verdadera libertad es la que nos capacita para vencer el pecado. La carne solo es vencida cuando el espíritu es priorizado. Esto exige sensibilidad espiritual, renuncia e intimidad con Dios. No basta con evitar el pecado. Es necesario vivir lleno del espíritu para que el pecado pierda su atractivo. La victoria comienza en el corazón rendido. La lucha entre carne y espíritu es real, pero no desesperante. El Espíritu habita en nosotros para fortalecernos, recordarnos la verdad y guiarnos hacia la madurez. La libertad que recibimos no es ausencia de conflicto, sino poder para vencerlo. Y cuando aprendemos a andar según el Espíritu, descubrimos que la gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Esta es la belleza del Evangelio, no solo una salvación para el futuro, sino una victoria para el presente. En contraste directo con las obras de la carne, Pablo presenta los frutos del Espíritu como evidencia de una vida verdaderamente transformada. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, él escribe: «Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio». Esta lista no es un conjunto de metas morales, sino el retrato de un carácter que está siendo moldeado por la presencia del Espíritu Santo. Los frutos son consecuencias naturales de la comunión con Dios y no resultados de esfuerzo humano. La elección de la palabra fruto es significativa. Ella apunta a algo que crece, que pasa por un proceso, que exige tiempo pero que es inevitable cuando el árbol está sano. Pablo no habla de obras del Espíritu, porque ello implicaría en producción activa. Él habla de fruto, porque la transformación espiritual es orgánica, interna, profunda. No es una actuación, es un reflejo de la vida interior. La persona que anda en el Espíritu comienza a manifestar estos rasgos sin necesidad de fingir o forzar. Fluyen, porque el Espíritu habita en ella. El primer fruto mencionado es el amor, el mayor de todos. Es la raíz de la cual todos los demás se desarrollan. Una vida marcada por el amor inevitablemente desborda en alegría y paz. La longanimidad y la benignidad revelan paciencia con el prójimo. La bondad y la fidelidad reflejan integridad en el carácter. La mansedumbre y el dominio propio muestran que el creyente no está a merced de sus impulsos, sino que es gobernado por algo superior. Estos frutos no son dones, son marcas visibles de madurez espiritual. Pablo afirma que contra estas cosas no hay ley. Esto significa que ninguna regla es capaz de producir lo que el Espíritu produce. La religión puede imponer comportamientos, pero solo el Espíritu puede generar carácter. El legalismo se preocupa por las apariencias, el Espíritu se interesa por la esencia, y esta esencia se revela en el trato con los demás, en la manera en que reaccionamos, perdonamos, servimos. Una iglesia llena del Espíritu no es solo aquella que habla en lenguas o realiza milagros, es la que manifiesta los frutos en su convivencia diaria. Los frutos del Espíritu no son una opción. Son un signo de autenticidad. Ellos demuestran que la fe no es solo teórica, sino viva. Cuando un creyente manifiesta amor en lugar de rencor, paz en lugar de ansiedad, dominio propio en lugar de impulsividad, está mostrando que no vive más para sí, sino que Cristo vive en él. Y es en ese testimonio silencioso, pero poderoso, que el mundo reconoce la presencia de Dios. El fruto es el sello de la verdadera libertad, no aquella que hace lo que quiere, sino la que vive como Cristo vivió. La libertad cristiana no se vive aislada. Pablo cierra su carta con orientaciones prácticas sobre cómo esa libertad debe manifestarse en la vida comunitaria. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, él escribe: «Llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo».
Aquí, él muestra que la libertad no nos exime de responsabilidades con el prójimo. Al contrario, nos capacita a vivir en amor mutuo, compasión y restauración. La verdadera libertad se ejerce en servicio. La comunidad de los libres es llamada a ser un lugar de curación y no de juicio. Pablo orienta que, si alguien es sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esta instrucción es contracultural. En lugar de condenar al hermano caído, la comunidad debe extender la mano y ayudarlo a levantarse. La restauración es una de las marcas más bellas de la gracia. Solo quien entendió su propia caída puede tratar al otro con misericordia. Y esta restauración no se hace con dureza, sino con mansedumbre, como lo haría el mismo Jesús. Además de restaurar, los creyentes son llamados a cargar los fardos unos de otros. Esto implica empatía, disposición para escuchar y participación práctica. No se trata de una vida individualista, sino colectiva. La libertad no se usa para desvincularse de los problemas ajenos, sino para abrazarlos con compasión. Pablo presenta un modelo de iglesia donde las relaciones son moldeadas por el amor y no por reglas. Esta vivencia refleja la ley de Cristo, la ley del amor sacrificial, que va más allá de la obligación. Pablo también alerta contra el orgullo espiritual. Aquellos que se creen superiores deben examinarse a sí mismos. El verdadero espiritual no se enorgullece, sino que sirve. La libertad en Cristo nos llama a una vida de humildad, donde cada uno hace su parte sin comparación, sin vanidad, sin buscar gloria personal. El enfoque es el bien del otro, el crecimiento del cuerpo, la gloria de Dios. Este tipo de ambiente solo es posible donde reina el Espíritu, donde los frutos son evidentes y donde la gracia es más que un discurso. La comunidad de los libres es el lugar donde la gracia toma forma, donde las heridas son tratadas con bálsamo, no con vinagre, donde la libertad se ejerce para amar, no para exhibirse, donde el evangelio se vive en los detalles, en una visita, en una oración, en un abrazo, en un consejo dado con ternura. Este es el tipo de iglesia que Pablo soñaba, y es el tipo de iglesia que el mundo necesita ver. Pablo cierra su carta con una declaración audaz y profundamente contracultural. En cuanto a mí, que jamás me gloríe a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación, registrada en Gálatas capítulo 6, versículo 14, revela la esencia del Evangelio. En un mundo que se gloría en conquistas, apariencias y tradiciones, Pablo apunta a algo que, a los ojos naturales, era símbolo de vergüenza: la cruz. Pero para él, allí estaba toda la gloria, todo el poder, toda la razón de vivir. La cruz representa el fin de un sistema basado en méritos y el nacimiento de un nuevo modo de vida basado en la gracia. Rompe el orgullo humano, expone la futilidad de las obras y revela el amor radical de Dios. Pablo no busca reconocimiento por sus logros ni por sus credenciales religiosas. Él entiende que todo lo que realmente importa ya fue hecho por Jesús. Por eso, su única gloria es la cruz, porque en ella el mundo fue crucificado para él, y él para el mundo. Este desligamiento del sistema mundano es más que un ideal, es una realidad práctica. Pablo no vive más según los patrones humanos, no busca agradar a hombres ni probar su valor. Vive para aquel que lo amó y se entregó por él. El mundo, con sus valores distorsionados, ya no le atrae. La cruz hizo una separación definitiva. Ahora Pablo pertenece a una nueva creación, un nuevo mundo que nace en Cristo, donde lo que importa no es la circuncisión o la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Este cierre no es solo una conclusión, es un clímax espiritual. Pablo declara que aquellos que caminen conforme a esta nueva regla, la regla de la gracia y de la nueva creación, experimentarán paz y misericordia. Desea que la paz gobierne en la vida de quienes entendieron que la cruz es suficiente.
Y cierra su carta con una marca de autenticidad, las marcas de Jesús en su cuerpo, fruto de su fidelidad y sufrimiento por amor al Evangelio. No habla de cicatrices emocionales, habla de marcas físicas, reales, que prueban su entrega. La carta a los Gálatas termina como empezó, con intensidad, verdad y amor. Es un llamado a abandonar los pesos de la religiosidad y abrazar la cruz como única fuente de gloria. Es un grito de libertad, una defensa apasionada de la gracia, una invitación a la nueva vida. Y permanece viva resonando a través de los siglos, recordando a cada generación que solo hay un evangelio verdadero, aquel que comienza, continúa y termina en la cruz de Cristo. En un tiempo en que tantas cosas cambian, permanecer firme en la verdad se ha vuelto un acto de valentía. Comparte este vídeo con alguien a quien amas y que también necesita recordar dónde está la verdadera libertad. Y si este mensaje resonó en tu corazón, comenta tu reflexión aquí abajo y suscríbete. Hay muchas cosas valiosas viniendo por ahí. Muchas cosas valiosas viniendo por ahí.